Bienvenidos a Documentales de El Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad de El Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. Puedes apoyar este podcast a través de PayPal, el PayPal me lo encontrarás en la descripción, o encuentra más formas de apoyar y contenido premium en el link que aparece también en la descripción. Búscanos como Documentales El Salvador, síguenos, comparte y comenta. Imaginemos la escena. Es el 26 de enero de 2026. Aterriza un avión en El Salvador. Sí. Y de él baja un hombre de 79 años, un político de larguísima trayectoria, pero no lo recibe una delegación de bienvenida. No, para nada. Lo escoltan agentes de inmigración de Estados Unidos. Para entregarlo directamente a la policía. Ese hombre es Norman Quijano, y no llega para una visita de Estado, sino para empezar a cumplir una condena muy larga de prisión. Es que la imagen es potentísima, de verdad. Y para entender la magnitud de esa caída, hay que recordar que Norman Quijano no era un cualquiera, ¿eh? No, para nada. Estamos hablando de alguien que ha ocupado los cargos más altos del país. Fue alcalde de la capital, de San Salvador, llegó a ser presidente de la Asamblea Legislativa y, lo que es crucial para esta historia, fue candidato a la presidencia. Rozó el poder absoluto. Totalmente. Justo por eso, hoy vamos a meternos de lleno en esta historia, a reconstruir esa caída. Con varias fuentes, desde crónicas periodísticas hasta transcripciones judiciales, vamos a intentar entender quién es Norman Quijano, de qué se le acusó exactamente y cómo se llega a esa imagen final. Y es un caso que creo va mucho más allá de su persona. Es una ventana a esas relaciones tan complejas, casi siempre ocultas, entre el poder político y las estructuras criminales en El Salvador. Un tema recurrente, ¿verdad? Una constante, sí. Nuestra misión es desgranar los hechos que llevaron a esta condena y entender qué significan en un contexto mucho más amplio. Pues, si te parece, empecemos por el final, que es el principio de su encarcelamiento. Ese 26 de enero, Norman Quijano es entregado por agentes del ICE de Estados Unidos a la policía salvadoreña. Sí, en la misma pista del aeropuerto. Y al bajar del avión se le notifica la condena. 13 años y 4 meses de cárcel por agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Y de ahí, directo a un centro penitenciario. Pero a ver, lo más relevante no es solo la entrega en sí, sino cómo se llega a esa condena. Porque la sentencia se dictó casi 2 años antes, en abril de 2024. Ah, 2 años antes. Sí. Y el detalle clave es que el juicio se celebró en ausencia del acusado. Él ya era un prófugo. Espera, ¿cómo? O sea que lo juzgaron y lo condenaron sin que él estuviera siquiera en el país. Exacto. Eso lo cambia todo. Pero eso antes no se podía hacer, ¿o me equivoco? No, tienes toda la razón. Y esa es la clave de todo. Fue posible gracias a una reforma del Código Procesal Penal salvadoreño de 2022, que permite específicamente enjuiciar a prófugos. Claro. Es un cambio legal que rompe con esa idea de que bastaba con huir del país para paralizar a la justicia. De hecho, la reacción del presidente Nayib Bukele fue inmediata. Lo describió como un mensaje para todos los que huyen de la justicia. ¿Le dio una carga simbólica muy fuerte? Muchísimo. Vale, la condena es por agrupaciones ilícitas y fraude electoral. O sea, el tribunal da por probado que hubo un pacto. Vayamos al meollo. Según la Fiscalía, ¿en qué consistió exactamente esa negociación con las pandillas, con la Mara Salvatrucha y el Barrio 18? Para entenderlo, hay que viajar a 2014, a los días previos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La contienda era, a cara de perro. Estaba muy reñida, ¿no? Increíblemente reñida. Entre Norman Quijano, del partido Arena, y Salvador Sánchez Cerén, del FMLN. Cada voto, literalmente, podía decantar la balanza. Y en ese contexto de máxima tensión, la acusación sostiene que Quijano se reunió con los líderes de las pandillas. Para hacerles una oferta. Una oferta que no pudieran rechazar. Entiendo el contexto de tensión, pero aún así, negociar con la MS-13 tienes que ofrecer algo muy, muy gordo para que ellos muevan el voto por ti. ¿De qué promesas estamos hablando? Pues eran promesas en varios frentes. Primero, lo obvio, dinero. Las fuentes de la Fiscalía mencionan la entrega posterior de un maletín con $100.000. ¿$100.000? Sí, en una segunda reunión. Aunque hay que matizar que, en esa entrega en concreto, Norman Quijano no estuvo presente. Segundo, y esto es muy importante,
Una reducción drástica de la presión policial y militar en los territorios que ellos controlaban. Una tregua encubierta, básicamente. Eso es. Vale. Dinero y menos policía. Suena a lo habitual en este tipo de pactos turbios. ¿Había algo más? Sí, y aquí es donde la oferta se vuelve mucho más profunda. El tercer pilar era desmontar todo el andamiaje legal contra ellos. ¿Cómo? Les prometió eliminar la ley de proscripción de maras y pandillas. Y esto no es un favor menor, es un cambio radical. Claro, porque esa ley es la que dice que solo por pertenecer a una pandilla ya estás cometiendo un delito. Exacto. Quitarla habría supuesto en la práctica un reconocimiento de las pandillas como actores políticos, no solo como criminales. Es un paso que va muchísimo más allá de un simple intercambio de favores. Y la cosa no terminaba ahí, ¿eh? Se habló incluso de programas de reinserción. ¿Programas de reinserción? Sí. Se llegó a proponer la idea de usar cuarteles militares, como el de Chalatenango, para convertirlos en una especie de granjas agrícolas gestionadas por los propios pandilleros. ¡Alucinante! Era un paquete completo. Un plan para cambiar el estatus de las pandillas en el país, a cambio, claro, de que movilizaran a sus bases, a sus familias, para votar por él. Espera un segundo. ¿Y me estás diciendo que, después de todo esto, perdió las elecciones por apenas 6.364 votos? Por 6.364 votos, exactamente. Pero si eso no es nada. Es un margen tan ridículo a escala de un país que te hace pensar que cualquier cosa, cualquier pequeño grupo de votos podría haberlo cambiado todo. Totalmente. Ahora entiendo la posible desesperación por buscar apoyos hasta debajo de las piedras. Sin duda. Ese margen tan ajustado es el telón de fondo que, según la Fiscalía, explica por qué un candidato presidencial estaría dispuesto a correr un riesgo tan enorme. Claro. Pero, a ver, una cosa es la acusación y otra muy distinta es probar una reunión secreta de este calibre. Hacemos una breve pausa para recordar que pueden apoyar la continuidad de este proyecto. Si encuentran valor en estas conversaciones, consideren hacer una donación a través de PayPal. El enlace está en la descripción de este episodio. También pueden explorar otras formas de apoyar a través del link que aparece en la descripción. Gracias por ayudarnos a seguir arrojando luz sobre estos temas. Retomamos el hilo. ¿Cómo demonios sale todo esto a la luz? Pues mira, sale a la luz gracias a un testigo clave, un antiguo líder pandillero que colaboraba con la justicia bajo el alias Noé. Ajá. En 2018, durante una macrooperación policial contra la Mara Salvatrucha, la Operación Cuscatlán, la Fiscalía le decomisó varios dispositivos electrónicos. Y en ellos, encontraron una mina de oro. Vídeos de reuniones con políticos. Exacto. Vídeos de reuniones de los líderes pandilleros con políticos de diferentes partidos. Y entre todos esos vídeos, había uno que lo cambió todo. El famoso vídeo Taqua. Ese mismo. El que el propio testigo había etiquetado con esa palabra, Taqua. Y ese vídeo es la madre del cordero. Hay que decir que está grabado a escondidas, seguramente con un móvil, y la calidad de imagen y sonido es pésima, malísima. Pero es suficiente. Es suficiente para identificar a Quijano y a otro diputado de su partido, Ernesto Angulo, sentados con los cabecillas de las pandillas. Y lo que se oye, a pesar de la mala calidad, es demoledor. Las transcripciones judiciales recogen a Norman Quijano diciéndoles que su discurso público de mano dura, Sí. sus anuncios en televisión prometiendo combatir el crimen eran solo una cortina política. Les dice textualmente que ese no era el plan real de su partido. Vamos, que es el doble discurso clásico. De puertas para afuera, el discurso de mano dura que vende, y de puertas para adentro, la negociación en la trastienda para asegurarse el poder. Es increíble. Y hay un detalle en esa escena que es como poco surrealista. En la reunión también había un grupo de pastores evangélicos. ¿Cómo? Pastores evangélicos en una reunión entre un candidato presidencial y líderes de la Mara Salvatrucha. Tal cual. Según se desprende de las transcripciones, actuaban como una especie de mediadores, de garantes del pacto. No me lo puedo creer. Animando a los pandilleros a confiar en las promesas del candidato. Es una imagen que ilustra hasta qué punto se habían normalizado estas dinámicas. Y entiendo que este vídeo no aparece directamente en un juicio contra él, sino que el camino es más enrevesado. Mucho más. El vídeo se presenta como prueba en 2019, pero en el juicio contra los pandilleros de la Operación Cuscatlán. Ah, vale. Ahí, el juez del caso, un tal Godofredo Salade, tras ver la grabación toma una decisión que lo cambia todo.
no solo condena a los pandilleros. En su sentencia, ordena explícitamente a la Fiscalía que investigue a todos los políticos que aparecían en los vídeos de Noé por fraude electoral. O sea que el juez, en un caso contra pandilleros, acaba tirando de la manta y abriendo la caja de Pandora contra toda la clase política. Ese fue el verdadero pistoletazo de salida del caso Quijano. Exactamente. Fue el momento en que una prueba contra criminales se convirtió en una prueba contra un expresidente del Parlamento. Y para calibrar bien la caída, es que hay que recordar que no hablamos de un político de segunda fila. Su carrera es un manual de cómo escalar en la política salvadoreña. Totalmente. Era una figura central del partido Alianza Republicana Nacionalista, de Arena. De profesión era odontólogo, pero entró en política muy joven, en los 80. Empieza como diputado en los 90 y se queda ahí 20 años. 20 años en la Asamblea. Y de ahí da el salto al poder municipal, a la joya de la corona, la alcaldía de San Salvador. Que gana 2 veces seguidas, de 2009 a 2015. Y aquí la historia tiene un giro irónico, porque la persona que le sucede en la alcaldía es un político entonces emergente llamado Nayib Bukele. Las vueltas que da la vida. Fíjate, sus caminos se cruzaron mucho antes de que uno fuera presidente y el otro un prófugo de la justicia de su gobierno. Y no se quedó ahí. Tras la alcaldía y la derrota presidencial, vuelve a la Asamblea y llega a lo más alto, a presidirla entre 2018 y 2019. Vamos, que lo tocó prácticamente todo. Diputado, alcalde de la capital, presidente del Parlamento y candidato presidencial. Y llegó a tener una popularidad inmensa. Hay un dato que lo demuestra. En las elecciones de 2015, justo después de perder las presidenciales, fue el diputado más votado de todo el país. ¿En serio? Más de 143.000 votos directos. Ese contraste brutal entre ser el político más querido y acabar como un convicto deportado es lo que hace su historia tan impactante. Hablemos de la batalla legal. Una vez el juez da orden, en 2019, la Fiscalía se pone en marcha. ¿Cómo se desarrolló la persecución y la huida? Pues el momento clave es el 30 de abril de 2021. Ese día terminaba su periodo como diputado en la Asamblea salvadoreña y por tanto se le acababa el fuero que lo protegía. Y él lo sabía. Claro, sabiendo que la orden de captura era inminente, horas antes de perder esa inmunidad salió del país. Pero no se convirtió en un fugitivo al uso. Jugó una última carta política para intentar protegerse. Exacto. Y aquí juega una carta maestra, al menos temporalmente. Asume un escaño que había ganado en el Parlacén, el Parlamento Centroamericano. Que es una especie de foro político regional. Eso es. Y ser diputado allí le concede un nuevo fuero, una inmunidad que ya no depende de la Asamblea de El Salvador, sino de un organismo supranacional. Básicamente, levantó una nueva muralla legal a su alrededor. Y durante meses su paradero es un misterio, mientras en El Salvador la nueva asamblea, ya con mayoría absoluta del partido de Bukele, vota para quitarle el fuero, pero la defensa siempre dijo que eso era ilegal. Ese fue uno de los pilares de su defensa. Argumentaban que la asamblea salvadoreña no tenía potestad para retirarle el fuero a un diputado del Parlacén, que esa decisión solo podía tomarla el propio Parlamento Centroamericano. O sea que todo el proceso era ilegal, según ellos. Sostenían que el desafuero fue ilegal y, por extensión, que todo el caso era una persecución política. Un momento. Pero el argumento de la persecución política es el manual de defensa de casi cualquier político acusado. En este caso, la defensa pudo señalar fallos concretos en las pruebas, por ejemplo, en el famoso vídeo. Más allá del desafuero, su defensa se centró en la debilidad de las pruebas en el juicio, que se celebró sin él. Señalaron que los testigos clave, los pandilleros que supuestamente negociaron con él, nunca comparecieron para testificar. Ah, claro. Su argumento era: ¿cómo se puede condenar a alguien por un pacto si la otra parte del pacto no lo corrobora en el juicio? Y en paralelo, él mismo solicitó asilo político en Estados Unidos, alegando que su vida corría peligro si volvía a El Salvador. Y mientras, el misterio de su paradero se resuelve en marzo de 2025, cuando se confirma que está detenido en un centro de inmigración en Texas. Y es ahí donde entra en juego la Interpol. Correcto. La Fiscalía salvadoreña había pedido a la Interpol que emitiera una difusión roja para su captura internacional, pero la Interpol se negó. ¿Se negó? ¿Y por qué? Porque según sus estatutos tiene prohibido intervenir en asuntos que considere de naturaleza política, militar, religiosa o racial. Al negarse, la Interpol estaba sugiriendo de alguna manera que el caso podía tener un componente político. Un argumento que la defensa usó a su favor, imagino. Claro, lógicamente.
Lo usaron como una prueba de que la comunidad internacional veía el caso como una persecución. A pesar de todo, Estados Unidos acabó deportándolo igualmente. Así que, recapitulando, tenemos el arco completo de un político que llega a lo más alto, que está a 6.000 votos de ser presidente y que termina sus días como un fugitivo condenado por, presuntamente, aliarse con los mismos grupos que prometía combatir en público. Es una historia que condensa una tensión histórica en El Salvador, esa lucha descarnada por el poder y la influencia constante subterránea de las pandillas. Durante décadas, la idea de que los políticos negociaban con estas estructuras era un secreto a voces. Algo que todo el mundo sabía, pero que no se podía probar. Exacto. Se susurraba en los pasillos, pero casi nunca llegaba a un tribunal. El caso de Norman Quijano, con un vídeo como prueba central y una condena en firme, rompe ese velo de una forma muy contundente. Y al mismo tiempo pone sobre la mesa el uso de nuevas herramientas legales que están cambiando las reglas del juego. Sin duda. Reformas como los juicios en ausencia, que fueron las que permitieron condenarle, son un intento de acabar con un historial larguísimo de impunidad, con figuras que, por su poder o su capacidad para huir, antes parecían simplemente intocables. Es un cambio de paradigma. Sí, un cambio de paradigma en el sistema judicial salvadoreño, y sus implicaciones van mucho más allá de este caso concreto. Las fuentes nos han mostrado una condena basada en pruebas como un vídeo secreto. Al mismo tiempo, nos presentan una defensa que habla de un proceso con vicios legales y motivaciones políticas. Y esto nos deja con una pregunta para la reflexión. En la necesaria lucha contra la corrupción y el crimen, ¿dónde se dibuja la línea entre la justicia contundente y la posible instrumentalización de esa justicia con fines políticos? ¿Qué ocurre cuando las reglas cambian para poder juzgar precisamente a aquellos que huyen de ellas? Gracias por acompañarnos. Les extendemos un cordial saludo. Recuerden que pueden apoyar este proyecto a través de PayPal o explorando más opciones en el enlace que encontrarán en la descripción. Búscanos como Documentales El Salvador SV. Hasta la próxima.